Haz de tu vida una oración. Evangelio de hoy viernes 25 de septiembre del 2020. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día que Jesús estaba orando en un lugar retirado y sus discípulos se encontraban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas resucitado. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios, y les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Jesús añadió que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, ser matado y resucitado al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos. Compartamos sobre el Santo Evangelio del día de hoy. Hermanos, en el inicio nos dice que nuestro Señor Jesucristo estaba orando en un lugar retirado y sus discípulos se encontraban con él. Hermanos, aquí vamos a tomar un punto bien importante. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra orando. Él oraba. Es la fortaleza, hermanos, que nosotros como católicos podemos tener. La oración. Él hablaba con nuestro Padre Dios. En esos momentos de oración Él entregaba lo que sentía. Entonces, hermanos, también nosotros tenemos que aprender a orar. Así como nuestro Señor Jesucristo nos enseña, nosotros tenemos que orar. Tenemos que aprender a entregarle nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, enojos, corajes, para que Él nos muestre realmente qué tenemos que aprender de cada situación. A veces, hermanos, nos pasa que cuando nos dicen algo nos podemos enojar. Y nuestra forma de defensa es eso, es el agredir o es el estar enojados. Cuando tenemos que agradecer que un hermano se preocupa por nosotros y nos hace una corrección fraterna. Porque hay veces que una persona te dice algo y tú te puedes molestar mucho. Y también hay que entender, porque si en ese momento estamos pasando por alguna tristeza, enfermedad o alguna presión o alguna situación, nosotros no podemos agarrarlo de la mejor manera. Tenemos que aprender a orar para que nuestro Señor nos muestre el camino. Hay veces que mis ojos no van a ver lo que ven los tuyos, hermano. Y no porque esté mal, sino porque cada quien tiene su visión puesta en diferentes lugares. Tú vas a ver una casa, y lo hemos compartido en otras ocasiones. Puede que tú veas el zaguán, cuando yo estoy viendo la azotea, y otra persona está viendo la planta baja. Entonces, hermanos, no va a ser así. Hay que platicar, y esa forma de dialogar, les comparto por lo menos en lo personal, tiene mucho que ver cómo lo hables, cómo lo digas. Hay un dicho que dice: en el pedir está el dar. Entonces tenemos que aprender a hablar, a tener tacto también, porque puede que yo sea una persona agresiva o que hable fuerte, y si voy con una persona que es muy sentimental, la voy a lastimar, y lejos de que él o ella quiera escucharme, se va a molestar por mi forma de hablar. Entonces, hasta antes de decir algo, hermanos, tenemos que orar. Hay que aprender a orar, como dice el inicio del Santo Evangelio, antes de cualquier situación, antes de cualquier decisión, antes de cualquier cosa que vayamos a hacer. Es ponernos de rodillas y pedir a nuestro Señor que nos dé la sabiduría y la fortaleza para esa decisión que tenemos que tomar, para esas palabras que tenemos que decir. Y nuestro Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos:
¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los antiguos profetas resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Hermanos, mucha gente hablaba de nuestro Señor Jesucristo como si fuera otra persona, como si fuera Juan el Bautista o Elías. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios, hermanos, no hay nadie que se le iguale. No podemos comparar a nuestro Señor Jesucristo con nadie, porque nuestro Señor Jesucristo, como lo dije hace un momento, es el Hijo de Dios, es Dios, hermanos. Entonces, si a nosotros nos llegan a preguntar ¿quién es Jesús?, ¿nosotros qué vamos a contestar? ¿Tenemos la fe firme como para decir con toda seguridad que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Que Jesús está con nosotros? ¿Que Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo son el centro de nuestras vidas? Tenemos que aprender, hermanos, a contestar como Pedro. Cuando nuestro Señor Jesucristo les preguntó que quién era Él, Pedro dijo, el Mesías de Dios. Así nosotros tenemos que aprender a contestar con toda seguridad que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías de Dios, es el Hijo de Dios. Tenemos que ponerlo en nuestras vidas, hermanos, y tener la fe así como Pedro, sin titubear, que Jesús es el Hijo de Dios. Si nosotros ponemos a nuestro Señor Jesucristo en el centro de nuestra vida y confiamos en Él con los ojos cerrados, sabiendo que aunque haya pruebas, Él va a estar con nosotros, aunque haya corajes, enojos, malos entendidos, Él va a estar con nosotros, porque habrá gente que te pueda atacar, que pueda comparar a nuestro Señor Jesucristo con alguna otra persona, con algún mago, o que hable mal de Él simplemente. Nosotros tenemos que aprender a defenderlo. Son procesos de fe y a veces nos cuesta hacerlo, hermanos, pero tenemos que luchar día a día y sentir su amor, sentir el amor de Dios en nuestro corazón para poder defenderlo y poder estar ahí cuando tengamos que hablar de Él, cuando tengamos que evangelizar, poder hacerlo con los ojos cerrados, pero con el corazón bien dispuesto, con esa fe firme para contestar así: Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías de Dios, no hay otro Dios más que Jesús. Hermanos, vamos a luchar día a día para poder contestar como Pedro, para poder tener esa fe así de firme y confiar siempre en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él es el Hijo de Dios, hermanos. Y nos dice que les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Hermanos, no era el tiempo de que la gente supiera que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías de Dios, pero cuando llegó el momento, ahí habló y dijo, y le preguntaron, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Y qué dijo él? Tú lo has dicho. Hermanos, tenemos que aprender a ser así de prudentes como nuestro Señor Jesucristo, saber en qué momento tenemos que abrir la boca para diferentes situaciones, porque a veces se nos hace muy fácil a nosotros el decir las cosas, pero no debe de ser así. Aunque tú sepas la respuesta, pero si no es el momento de contestar esa pregunta, debemos de quedarnos callados. Nuestro Señor Jesucristo dice, les ordenó. Nuestro Señor Jesucristo nos ordena también a nosotros que no hablemos si no vamos a decir cosas buenas, hermanos, que no busquemos el pecar con la mujer del prójimo, que no robemos, que no matemos, que cuidemos a nuestros padres, que lo amemos principalmente sobre todas las cosas, porque si lo amamos, vamos a hacer su voluntad. Y Él quiere eso, que lo obedezcamos. Entonces, hermanos, vamos a construir su reino en todo momento y en cada lugar, y vamos a luchar día a día por obedecer lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Si realmente queremos ser sus discípulos, vamos a obedecer, que de eso se trata. Vamos a aprender y a obedecer lo que Él quiere para nuestras vidas y luchar cada día por construir su reino.
Y al final nos dice, hermanos, Jesús añadió que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, ser matado y resucitado al tercer día. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo sabía por lo que iba a pasar. Pero él sabía que al final de todo ese sufrimiento, él iba a resucitar. Hermanos, nosotros debemos de tener esa fe firme en que vamos a resucitar. Vamos a estar ante la presencia de Dios. Pero para llegar a ese momento, así como nuestro Señor Jesucristo, si Él sufrió, si Él padeció, si fue rechazado, entonces nosotros ¿qué nos esperamos? Si somos sus discípulos, vamos a pasar por lo mismo. A veces cuando tú te portas bien, luego hasta tu misma familia, lejos de ayudarte y de empujarte para que sigas así, de impulsarte, a veces te ayuda a que te vayas para abajo. Y desgraciadamente así es. Nuestro Señor dice, nadie es profeta en su tierra. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a que vamos a tener muchas pruebas en nuestra vida. Pero si oramos, como decíamos al principio, si confiamos en que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y le pedimos que camine con nosotros, Él nos va a ayudar a superar todas estas pruebas para que el día que Él así lo desee, resucitemos para poder estar ante la presencia de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Hermanos, luchemos todos los días por ser mejores, por construir el reino de Dios. Pidamos de humildad, sabiduría, paciencia y fortaleza para aguantar todo lo que se venga en nuestras vidas en el día a día, hermanos. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos cubra con su preciosa sangre y a Mamita María que nos envuelva con su manto lleno de amor y nos protejan en todo momento y ante cada situación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si les gustó este video, comenten, compartan, no se les olvide activar su campana de notificaciones, regalarnos un like y suscribirse a este su canal. Que tengan un bendecido día.